Si bien es cierto que nadie sabe el día ni la hora, lo que dijo el nuevo apóstol Gerald Cusé te sorprenderá. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los comentarios, las impresiones y todos los mensajes que me hacen llegar después de cada video. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles la primera entrevista que tuvo ya el nuevo apóstol Gerald Cusé, eh, quien fue publicada esta entrevista a través de el Short News y como la portada lo indica en este video, una de las cosas que dijo textualmente es lo siguiente: están ocurriendo muchas cosas. Así que vamos a adentrarnos inmediatamente en este pequeño análisis de sus palabras, de sus primeras palabras como apóstol. Y esta primera parte la he llamado el llamado, literalmente, el llamado. Esta publicación es del 7 de noviembre en el Short News y dice lo siguiente, la publicación. En la mañana del jueves 6 de noviembre, líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reunieron en una reunión programada regularmente. La primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, algunos 70 autoridades generales y el obispado presidente estuvieron presentes. Al concluir la reunión, se pidió al obispo presidente de la iglesia, Gerald Caussé, que se quedara. Hermanos, quiero destacar, antes de avanzar a la siguiente lámina, dos elementos en este pequeño párrafo de la publicación. Primer elemento, la reunión ocurrió la mañana del jueves 6 de noviembre. Fue un día jueves, este jueves que recién acabamos de pasar de la semana eh, que estamos terminando, ¿verdad? Jueves 6 de noviembre. Luego indica que es una reunión programada regularmente, esta reunión de los jueves. Ahora, fíjense en el segundo elemento. Todos los líderes que se encontraban en esa reunión programada. Dice, la primera presidencia. Ya por ahí hablamos de 3. El quórum de los 12 apóstoles, sumado a la primera presidencia, serían 15. Y aquí dice, algunos 70 autoridades generales y el obispado presidente. Aquí hay 3 más que conforman la presidencia del obispado presidente. Sumado los 15 profetas, videntes y reveladores, serían 18 personas, ¿verdad? En esa reunión, además de algunas autoridades generales. Y esto ahora les quiero comentar algo que me di cuenta. Todos estos líderes estaban presentes en esa reunión. El primer elemento que quiero destacar, hermanos, es el hecho de que esta reunión se llevase a cabo el día jueves. Y dice que en ese momento se le pidió que se quedara luego de la reunión. Hace algunas semanas yo compartía por qué pienso que el jueves es de vital importancia, sobre todo en los acontecimientos que a veces nosotros desconocemos, pero que se llevan a cabo. Primero, un jueves previo al inicio o el inicio de la expiación del Salvador Jesucristo fue cuando se llevó la última cena con los discípulos del Salvador. También los jueves se llevan a cabo reuniones de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, como la que hemos hablado. Se entrevista al nuevo apóstol, como lo que estamos hablando en este momento, al elder Gerald Cusé. Se extiende llamamiento al nuevo apóstol, lo que acabamos también de presenciar este jueves 6. Se presenta al nuevo apóstol y se le entregan las asignaciones. Se efectúan reuniones de ayuno y testimonio y se efectúan sesiones de investidura, además también los días jueves. Hermanos, todas estas cosas se llevan a cabo los días jueves y a pesar de que nosotros desconocemos la manera o las cosas sagradas que se dicen en esas reuniones, sabemos por discursos de autoridades generales, de profetas, incluso el Elder Holland, Quentin L. Cook y otros que han hablado sobre el día jueves. Al finalizar el video, ustedes van a ver en sus pantallas cómo les va a aparecer un video en donde yo
explico y amplío un poco más la importancia de los días jueves para los líderes de la iglesia, específicamente la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Y además, cómo se relaciona el jueves 6 de abril con una posible fecha que yo les comparto en ese video que ustedes van a ver al final, de el templo del lago Salado, posiblemente sea dedicado un jueves 6 de abril, como lo fue dedicado la primera vez. Pero cerrando ese punto, ¿verdad? Quiero centrarme en lo que ocurrió este jueves 6 de noviembre, porque ya acabamos de ver todas las cosas que suelen ocurrir los días jueves. Sigue diciendo la publicación: habiendo servido en el obispado presidente desde 2012, el obispo Causé se había reunido muchas veces con el presidente de la iglesia, primero con el presidente Thomas S. Monson, luego con el presidente Russell M. Nelson y ahora con el presidente Dallin H. Oaks. Pero la oportunidad del jueves de hablar con el profeta fue diferente a cualquier momento. En los 13 años anteriores, esta vez el obispo Causé recibiría un llamamiento para servir como el miembro más nuevo del quórum de los 12 apóstoles. Y el elder Causé dice: me encontré en una pequeña habitación casi rodilla con él, es decir, con el profeta, el presidente Oaks. Él expresó su amor por mí, me extendió el llamamiento y dijo que era de parte del Señor. Hermanos, en esta primera parte, ¿verdad? Yo les mencioné dos elementos en la primera cita que leí. El primero, el día jueves, ¿verdad? El segundo, todas las personas o todos los líderes que se encontraban en esa reunión. El profeta le pide al elder Causé, obispo presidente, que se quede luego de la reunión. Ahora, si hablamos que habían más de 18 líderes en una sala, ¿verdad? Ahora, esta parte del testimonio del elder Gerald Causé me causa un poco de impresión por el hecho de que él dice: me encontré, ¿verdad? Como diciendo, como haciendo alusión a un lugar diferente a donde él estaba. Me encontré en una pequeña habitación. No dice sala de reuniones en donde él estaba junto al resto, sino habla de una pequeña habitación. Me llama la atención ese detalle, pequeña habitación. Para entender un poco la magnitud de lo que es ser pequeña, ¿verdad? Dice: casi rodilla con él. Me encontré en una pequeña habitación, casi rodilla con él. Es decir, estaba sentado frente al profeta, casi pegando las rodillas junto a las del profeta. El profeta expresa su amor, le extiende el llamamiento y agrega que esto que le estaba diciendo, el llamamiento, venía o era de parte del Señor. Imagínense la magnitud del momento tan sagrado en donde le dice: lo que te estoy comunicando viene de parte del Señor. No podemos imaginar, hermanos, ni siquiera la solemnidad y lo sagrado de ese momento. Pero hay algo que quiero destacar. Según estos elementos que menciona el elder Causé en su testimonio, al parecer, y es mi interpretación, el mismo lugar donde se llevó a cabo esa reunión, junto a los apóstoles, junto al obispado presidente y otras autoridades generales, no es el mismo lugar en donde se reunió de manera sagrada con el profeta y se le extendió el llamamiento. Creo que esta habitación sagrada, esta habitación pequeña, es un lugar aparte del lugar en donde estaban. Así que desconozco el lugar en donde está, desconozco muchas cosas de, de este espacio, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, por la manera en que se desenvuelve la historia, creo que es un lugar completamente distinto al donde se encontraba. De todas maneras, me gustaría conocer sus impresiones con respecto a esta pequeña habitación en donde el elder Gerald Causé dice que recibió el llamamiento de parte del Señor y, por supuesto, de su profeta, el presidente Oaks. Ahora, hermanos, el segundo elemento que quiero compartirles
es que en esta entrevista él habla de la oportunidad de mostrar. El elder Caussé llena un vacío dejado por la muerte del presidente Nelson, a quien el entonces obispo Caussé respondía regularmente. Dijo que se sentía agradecido de haber aprendido del presidente Nelson y de tener ahora la oportunidad de mostrar lo que aprendió sobre El Salvador de parte del profeta. Qué experiencia tan única es cuando uno informa al profeta. Y ese fue mi caso durante 7 años y medio, dijo. Aprendí mucho de él. Hermanos, y este mensaje quiero traerlos a nosotros. No quiero solamente leerlo como a modo de experiencia por parte del elder Caussé. Creo que podemos aprender de las palabras y del llamado al elder Gerald. Él dice, he aprendido durante 7 años y medio de parte del profeta, presidente Nelson. Dice que aprendió mucho de él. Ahora con este nuevo llamamiento, ¿verdad? Que se le ha extendido, él dice que ha llegado ahora la oportunidad de mostrar lo que aprendió sobre El Salvador de parte del profeta, es decir, del presidente Nelson. Hermanos, y esto es un mensaje grande y poderoso para nosotros. Va a llegar un momento, si no ha llegado todavía en nuestras vidas, va a llegar un momento en donde se nos va a exigir demostrar qué tanto conocemos al Salvador, qué tanto aprendimos del presidente Nelson, qué tanto lo escuchamos, que escuchar, según la definición del presidente Nelson, es oír con la intención de obedecer. Entonces hablamos continuamente del presidente Nelson, lo amamos, lo respetamos, lo sostuvimos durante 7 años y medio. Pero para el elder Gerald Caussé ha llegado el momento de demostrar si en verdad él aprendió del profeta. En nuestra vida no necesitamos ser llamados al corón de los 12 para demostrar si en verdad seguimos al Salvador, para demostrar si en verdad defendemos nuestra fe, defendemos la doctrina de Cristo, o por el contrario nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Llegará un momento, si no ha llegado todavía, en que tenemos que demostrar si somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces, hermanos, creo que esto es un mensaje que por parte del elder Gerald nos dice a nosotros el momento tan importante que él ha estado viviendo y que nosotros, estoy seguro, que si no lo hemos vivido todavía, lo vamos a vivir. El momento de demostrar lo que hemos aprendido por parte del profeta. Ahora, viene la parte más importante y el corazón de esta presentación y análisis. Tenemos que estar listos. Presten atención a estas dos láminas que voy a compartirles. En última instancia, dice el elder Gerald Caussé, la obra de la iglesia implica acercar a las personas ya a su Salvador Jesucristo y ayudarlas a prepararse para su segunda venida. Y los acontecimientos que ocurren en todo el mundo subrayan cuán importante es esa preparación y muestran cuán cerca puede estar ese día. Están ocurriendo muchas cosas. Reconozco que esto es el Señor acelerando su obra. Él tiene sus planes y su tiempo, y tenemos que estar listos para ello. Sabemos que el propósito de la iglesia restaurada de Jesucristo es preparar un pueblo para recibir al Señor cuando Él regrese. Hermanos, y yo debo siempre diseccionar, separar los elementos de las palabras de los profetas para tratar de entenderlo mejor y también poderlo compartir con ustedes de una manera gráfica mucho más clara. Estas dos citas yo las entiendo de la siguiente manera, destacando tres elementos fundamentales, tres pilares fundamentales de esta cita. El primer elemento, la obra de la iglesia. El elder Gerald Caussé dice que la obra de la iglesia es ayudar a las personas a prepararse para su segunda venida. Hermanos, muchas veces hablamos de que la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra
y contiene la verdad, la plenitud del Evangelio, los convenios, las ordenanzas, sí, pero todo eso se encierra en una sola cosa: ayudar a las personas y por supuesto a los santos de los últimos días a prepararse para su segunda venida. Esa preparación inició desde la organización de la iglesia en 1830. Sin embargo, se aceleró en los últimos 7 años y medio. Luego de este primer elemento de la obra de la iglesia, el elder Gerald Causé habla de los acontecimientos que se están viviendo en el mundo, en nuestros países, en las naciones, en las ciudades, en los pueblos, en todas partes del mundo. Estos acontecimientos, dice el elder Gerald, destacan primero cuán importante es esa preparación. ¿Preparación para qué? Para la segunda venida. Ese es el primer elemento. Y el segundo, hermanos, que quiero destacar es lo siguiente. Fíjense lo que dice un apóstol recién llamado del Salvador Jesucristo. Y estos acontecimientos, aparte de que subrayan la importancia de la preparación, dice, muestran cuán cerca puede estar ese día. Hermanos, los acontecimientos que estamos viendo en la actualidad, ustedes y yo, muestran cuán cerca puede estar ese día. Hermanos, si a veces escuchamos por parte de algunos santos de los últimos días que faltan cientos o miles de años para que el Señor regrese, y si bien es cierto que no sabemos el día ni la hora, como lo dijo el presidente Nelson en abril de este año, lo que sí sabemos ahora por parte de un discípulo de Jesucristo, apóstol del Salvador, es que los acontecimientos que están ocurriendo y que estamos viendo desarrollarse en el mundo, hermanos, nos indican, nos muestran, es la palabra que usa, es una muestra de cuán cerca puede estar ese día. Hermanos, si esto no es una declaración clara, fuerte, como dice el elder Wegner, con un volumen de advertencia claro de nuestros días y lo que viene, hermanos, no sé qué será. Para mí es súper claro de que todo lo que estamos viviendo ahorita es el preludio, hermanos, a la segunda venida. Pero nunca por parte de un apóstol habíamos tenido algo tan claro. Ahora todos están hablando de una manera súper clara. Esto lo podemos asociar también a lo que dijo el elder Eyring o el presidente Eyring cuando se anunció la nueva primera presidencia, hablando de la preparación final para la segunda venida. Bueno, ahora en su primera entrevista, el elder Gerald Causé habla de los acontecimientos que son una muestra de cuán cerca puede estar ese día. Así que, hermanos, me gustaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta cita y qué podemos esperar en los días, meses y años venideros. El tercer elemento de las palabras del elder Causé es lo siguiente. Hablando del Salvador Jesucristo, sus planes y su tiempo. El Señor tiene sus planes y su tiempo. Por ende, dice él, tenemos que estar listos para ello. Y si bien es cierto, hermanos, están ocurriendo muchos acontecimientos en el mundo a través de los desastres naturales, de la conmoción, de la maldad, de la violencia, de la ira, de todo lo que se está desarrollando en nuestras naciones, hermanos. Además, también se está acelerando la obra del Señor y él mismo lo dice, están ocurriendo muchas cosas. Lo leemos de manera literal en la cita que les compartía. Primera línea, están ocurriendo muchas cosas. Por si no nos habíamos dado cuenta, hermanos, el elder Gerald Causé lo destaca. Están ocurriendo muchas cosas. Y esto es un mensaje claro para aquellos santos que todavía siguen diciendo que todo lo que está aconteciendo ahora ha acontecido en décadas anteriores. Están ocurriendo muchas cosas. El Señor tiene sus planes y su tiempo.
Por ende, como no sabemos cuál es su tiempo, hermanos, tenemos que estar listos para ello. Y esto vendría siendo una continuación de las palabras del presidente Nelson, cuando nos dijo en abril, el Señor se está preparando para venir de nuevo y espera que nosotros estemos listos para ello. Y aunque no conoce el día ni la hora, lo que sí sabía el presidente Nelson es que el Señor lo estaba instando a que nos preparáramos para ese día. Y justamente en estos tres elementos, algo en común que tienen, hermanos, es que habla de la preparación. Prepararse en el primer elemento, preparación en el segundo elemento y en el tercer elemento habla de estar listos. Sinónimo también de preparación. Así que déjenme saber en los comentarios, mis amigos, cuál es su interpretación, su análisis adicional, sus impresiones con respecto a la primera entrevista. Imagínense ustedes, hermanos, la primera entrevista que da el elder Gerald Cousset, y fíjense la manera en la que él testifica, la manera en la que él reconoce los días que estamos viviendo y por supuesto la manera tan clara en la que nos dice qué podemos esperar en los días venideros. ¿Cuál es su sentimiento y sus impresiones con respecto a las palabras del nuevo miembro del quórum de los 12 apóstoles, el elder Gerald Cousset? Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Te invito a que puedas compartir este video con muchas más personas, sobre todo sabiendo que son las palabras del nuevo apóstol del Salvador Jesucristo. Testifico de que estas cosas son ciertas, de que el Salvador vive y que literalmente, hermanos, el elder Gerald Cousset fue preparado para el Señor, para esta época de preparación final y por supuesto es un testigo adicional de Jesucristo. Él vive, esta es su iglesia y vendrá por segunda vez y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado. Reacciona con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y déjame saber en la cajita de comentarios cuáles son tus impresiones y comentarios adicionales. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda